porque si no, ¿quién va a transformar el Poder Judicial? Le doy la bienvenida al licenciado César Gutiérrez Priego, que ya está con nosotros en Reporteros MX. Abogado, bienvenido, ¿cómo te trata la vida? Muy bien, Manuel, con el placer saludarte y saludar a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Fue capturado y arrestado el Lastra, y el día de hoy Omar García Harfuch revela una serie de cosas dolorosas, pero al mismo tiempo esclarecedoras. Este recluta confirma, César, que los zapatos que se vieron en las imágenes corresponden a los reclutas que fueron despojados de sus prendas y de sus pertenencias para estar entrenados en este campo de adiestramiento. Así es. Mira, lo importante de que se pueda realizar una investigación profesional y que sea corroborada con los datos científicos, con las declaraciones incluso de los que participaron en ella, el trabajo de campo y de gabinete que se estuvo llevando a cabo, obviamente nos viene a dar las certezas de qué era lo que sucedía. Y me parece que tú dijiste ahorita algo, mi querido Manuel, que es muy importante. Me parece que en estos momentos son momentos históricos en el país. Estamos siendo atacados por una guerra comercial, estamos siendo atacados por intereses extranjeros, mezquinos, y hemos estado viendo narrativas en donde quieren crear situaciones que no existen en el país. Nadie ha dicho que en el país no pase nada. Nadie ha dicho que estamos perfectos y que no hay áreas de oportunidad. Nadie ha mencionado nunca eso. Lo que sí se menciona es que se ha heredado desde hace muchas administraciones la violencia desmedida en contra de la ciudadanía por parte de los grupos criminales. Y esto viene desde Salinas, Zedillo, Fox, y con Felipe Calderón se incrementó por la estúpida guerra que él declara en contra de los grupos criminales, cuando sabíamos que incluso su secretario de Seguridad formaba parte de un grupo criminal y que lo que hacía era simular y atacar a otros grupos criminales para beneficiar a este. Y cuando nosotros, el día de hoy, tenemos la certeza de lo que dice el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que está la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, y que lo que ha buscado es que exista transparencia para que se sepa exactamente qué sucedió, corroborado con los testimonios de personas como tú, que tuvieron la oportunidad de ir de forma personal y directa a este lugar, a este campo de entrenamiento, pues obviamente conocemos exactamente qué era lo que sucedía. Y me parece muy lamentable que aquí quien es el principal responsable es el grupo criminal. El grupo criminal que miente, que engaña, que lleva a jóvenes con mentiras, que lo que hace es coaccionarlos para que formen parte de un grupo criminal, que lo que sucede es que utiliza la mentira y la violencia para terminarlos involucrando como parte de este grupo criminal, que por supuesto en este campo de entrenamiento lo que hacen es pues obviamente darles instrucción tipo militar. Y obviamente pues hubo jóvenes, ¿no? Como dolorosamente escuchamos que a lo mejor no estaban de acuerdo o no querían estar ahí y que incluso fueron victimados, les quitaron la vida por no haber querido formar parte. Esa es una realidad que se puede corroborar con los datos. Lo demás, lo que inventaron, es lo que me parece vergonzoso. El señalar que supuestamente esto era un campo de exterminio y que en teoría estaban haciendo lo mismo de lo que hacían los nazis en el Holocausto, me parece no solo vergonzoso, porque además es una idea que vino de una declaración del extranjero que fue retomada en México y que te das cuenta de todos esos intereses mezquinos. Y como tú lo señalas, por supuesto, hay diferentes campañas, ¿no? que se tratan de utilizar y de desprestigio, pero me parece que es el momento en que, sin importar cuáles las aspiraciones personales que uno pueda tener, es importante señalar la verdad y qué es lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que no importa que tú les demuestres qué es lo que en realidad sucedió, cuál es la verdad, ellos van a seguir creando una mentira y una narrativa. Porque hoy que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, corroborado con los videos y los testimonios de personas como tú, ¿no? Como Hans Salazar, como otros periodistas que estuvieron presentes, que pudieron observar qué es lo que sucedía, quieran seguir tergiversando y mintiendo, y parecería que lo que les ha dolido es que no existieron, ¿no? Estos campos de exterminio les molesta tanto porque como no pueden seguir lucrando con la tragedia,
entonces salen a inventar, a atacar, a denostar a las personas que sí tienen el valor de decir lo que realmente está sucediendo. Porque lo más fácil sería prestarte a la narrativa y decir, sí, claro, no. Yo no puedo entender en qué momento le están lavando la cara a un personaje como Enrique Alfaro. La sociedad jalisciense está muy dolida y está muy molesta, mi querido Manuel, por lo que ha sucedido. Incluso sabemos, y es una realidad, que el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha apoderado de muchas de las instituciones que existen en el estado de Jalisco, que incluso de la misma investigación que señala el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tenemos conocimiento de que este personaje fue protegido en un municipio como Tila, Jalisco, incluso por las mismas autoridades de la policía municipal, y que gracias al trabajo que estuvieron realizando, tuvieron la oportunidad de que el operativo se realizara en la Ciudad de México porque sabían que ya existe un seguimiento. ¿Por qué? Pues porque se filtró por las mismas autoridades del estado de Jalisco, pero de eso no comentan, porque lo que quieren es forzosamente salir y atacar a quienes sí encontraron por medio de una investigación, porque yo no vi que Raimundo Riva Palacio, ninguno de estos periodistas, ¿no?, hubieran ido personalmente y a verificar ellos si lo que estuvieron publicando era real o no. Y el problema es que quieran ellos mezclar un tema con colectivos ciudadanos como Madres Buscadoras, donde las Madres Buscadoras jamás dijeron que era un campo de exterminio. Lo que dijeron fue lo que habían encontrado, que fue lo que encontraron, y que ellos pensaban o consideraban que podía existir hornos crematorios artesanales. Pero cuando ves un medio de comunicación como el Reforma, que sale y dice campo de exterminio y que lo empiezan a utilizar retomando palabras que se utilizaron en el gobierno de los Estados Unidos, más bien algunos congresistas republicanos que no tienen o que han expresado un repudio por el gobierno mexicano y por los mexicanos en general, pues te das cuenta de esa narrativa. Entonces creo que es muy valiente lo que está haciendo mi querido Manuel, y creo que es momento de definiciones, y podremos ver quiénes tienen interés realmente en que se conozca la verdad y quiénes tienen el interés de seguir jugando con una narrativa que duele al país, que duele a la sociedad y que además beneficia a un gobierno extranjero. Fíjate, mencionan, César, no te fijes en el lenguaje, como si fuese menos grave campo de adiestramiento que campo de concentración o campo de exterminio. Les molesta mucho la lingüística. Pues, perdón, pero uno de los hombres más nefastos de la historia de la humanidad sabía el valor y el poder de la palabra, y es Joseph Goebbels. O sea, Así es. Les indigna, ¿no?, que se les corrige y diga, oye, es que para que sea un campo de exterminio debe cumplir con ciertas reglas. No, lavando la cara al gobierno. Bueno, César, si no, ¿por qué le tienen miedo a las palabras, César? Y para ser muy claro, porque esto incluso puede servir de pedagogía. ¿Cuál es la diferencia, César Gutiérrez Priego, entre un campo de exterminio, un campo de adiestramiento? Bueno, de entrada, un campo de adiestramiento, lo dice su nombre, es con la intención de llevar cierto tipo de prácticas encaminadas a que puedas adiestrar y entrenar a una persona con ciertas capacidades. En este caso, con capacidades táctico-militares, ¿no? Porque o paramilitares más bien, que es el caso. Un campo de exterminio, recordemos que fue creado con la intención de exterminar a seres humanos. Pues me parece que sí hay una gran diferencia, eso de que que no te preocupe la lingüística, no. Lo que pasa es que cambia todo el sentido de lo que están hablando. Es imposible que tú puedas señalar o que señalen en un hecho como este el llegar y decir que un campo de exterminio, no, un campo de exterminio, su mismo nombre lo dice, es porque tú llevas a personas única y exclusivamente con la intención y con el afán de exterminar a un ser humano. Un campo de entrenamiento es eso. Vas y preparas a ciertas personas para que tengan, en este caso, habilidades técnico-operativas, ¿no?, de paramilitares, porque eso es lo que ellos realizan en el tipo de operaciones urbanas que manejan y que son en contra de autoridades. Incluso cómo generar caos cuando se lleva a cabo un operativo, para que no pueda seguir llegando apoyo o ellos puedan tener rutas de escape, es inmediatamente bloquear las diferentes entradas con vehículos o camiones, incendiarlos, ¿para qué? Para poder detener, ¿no?, a las autoridades para que no puedan llegar el apoyo. A su vez empezar a atacar a diferentes comercios de la población civil para generar el caos.
Eso es lo que les enseñan en un campo de entrenamiento. En un campo de exterminio, lo único que buscas es asesinar y exterminar seres humanos. Y por supuesto que la lingüística es muy importante porque cambia el sentido de todo. César, no sé si ya lo tengamos disponible. Sí, fíjate, ¿cómo es la vida? Nos tacharon de conspiranoicos por decir, no, es que esto beneficia al gobierno de los Estados Unidos. Y siempre sale. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar del tema? Se puede hablar del tema siempre. ¿Hay que hablar de los desaparecidos? Sí. Pero hay que Pero hablar con la verdad, Manuel, perdón. Hay que hablar de la problemática real, pero hay que hablar con la verdad. No sí, puedes llegar a inventar una historia que no existe. pero en nuestros términos y condiciones, César, en los términos y condiciones que establezca el pueblo de México, no los términos y condiciones que quiera imponer la prensa extranjera. Esto es el New York Times el día de hoy. Un campo de exterminio donde se han perdido personas, a seres queridos. Y lo firma la compañera de Natalie Kitroff, Paulina Villegas del Times, en donde, entre otras cosas, son las mismas personas que estuvieron asegurando que en Sinaloa, que en Culiacán, habían cocinas de fentanilo artesanales, ¿no? En donde todo el mundo podía hacerlo sin ningún problema. Pero no, nos mandan a ponernos los gorritos de aluminio, no, que tú estás delirando, y ahí está, esto es de hoy, César, este es el Times el día de hoy. Entonces, César Gutiérrez Priego, a mí me queda claro que la presión va a venir por parte de los Estados Unidos, incluso dentro de sus propios límites marítimos, César, con estos dos buques, ¿no? Uno en lo que ellos llaman el Golfo de América, pero que realmente es su propiedad territorial, y otro en el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, ahí van la intimidación, la amenaza suave, el mensaje de aquí estoy presente, y en el momento de que tenga la oportunidad, ¡zas! Bueno, César, es que les están pavimentando el camino y todavía nos reclaman a nosotros por hacérselos ver. No, pero lo que pasa es que ellos, ¿tú crees que lo están haciendo sin ningún interés de carácter personal, Manuel? Hay personas que sí pueden vender su opinión. Esa es la gran diferencia, ¿no? A mí hay personas que me dicen, ¿usted cómo puede opinar de estos temas si aspira a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues por supuesto que puedo opinar, es más, mi obligación es opinar sobre estos temas. Y eso no tiene absolutamente nada que ver en la decisión que tú puedas llegar a tomar si llegas a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi opinión no tiene nada que ver con una resolución que se pudiera llevar a cabo. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo soy un patriota y soy una persona nacionalista. Y a mí que me disculpen, pero yo que entiendo este tema, pues me doy cuenta que existe una narrativa que viene propiciada desde el extranjero y que ha sido utilizada y retomada por varios de los supuestos periodistas y medios de comunicación y comentócratas que en teoría tienen credibilidad para crear estas narrativas. Y nos damos cuenta incluso con las campañas digitales, ¿no? Donde más lo pueden llevar a cabo, pues en una red social como X, porque compran bots. A lo mejor en TikTok no puedan manejar ese tipo de narrativas, o a lo mejor en Facebook o en algún otro medio, ¿no? Como YouTube. Simple y sencillamente en TikTok se maneja. Y aparte hay una curiosidad, tú te das cuenta que la mayoría de los mensajes son seguidos por ciertas cuentas, como por ejemplo Marco Cortés. Es increíble que el único seguidor que tengan es Marco Cortés y que sean más de 200 individuos que él lo sigue, pero son los que llegan a atacar, a mentir, a denostar. Pues por supuesto que esto es una campaña que incluso está documentado que se han gastado cientos de millones de pesos para activar esas narrativas en las diferentes redes sociales, pero en la que lo pueden manejar mejor es por supuesto en X, anteriormente Twitter. Pero el ataque viene porque como no tienen elementos para poder desvirtuar lo que tú estás señalando, mi querido Manuel, o a lo mejor el comentario que yo hago dentro de un análisis, pues simple y sencillamente lo mejor es atacar entonces a la persona o la credibilidad de la persona desviando el tema. Por eso es cuando dicen, pues, ¿qué no pasa absolutamente nada? Pues por supuesto que pasa, pero en ese mismo orden de ideas y siendo realistas, ¿de dónde me vienen a decir que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos, que no quiere reconocer nada, ha reconocido que en estos casi 6 meses de gobierno,
el gobierno de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, ha roto todos los récords y expectativas respecto al trabajo en contra de los grupos criminales de la delincuencia organizada, en cuanto al número de detenciones, en cuanto al número de decomisos, de drogas, de dinero, de armamento, de vehículos, y como no pueden ir en contra de esa narrativa, entonces tienes que activar un tema como este, que nos duele a todos los mexicanos y que aparte te tergiversas, porque cuando tú dices, no, o cuando yo digo, es que, pues incluso los colectivos de madres buscadoras lo que señalaron es que encontraron indicios, ¿no? De ropa, de restos, descuido, y que, bueno, pues se cree que en este lugar pues pudo haber existido incluso hornos crematorios. Eso fue lo que dice el colectivo. Entonces ya inventan una historia de campo de exterminio, el gobierno, espérate. Ya se les olvidó lo que decía Enrique Alfaro, que tuvo incluso un enfrentamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que decía que Jalisco, las autoridades responsables de la seguridad pública era el gobierno estatal y los gobiernos municipales, la policía estatal y las policías municipales, que ellos no eran invitados a las mesas de seguridad, que ellos eran los principales actores y que era su responsabilidad y que por lo mismo no era necesario que la Guardia Nacional ingresar al estado de Jalisco. Pues por supuesto que no. Ahora vienen a decir que supuestamente el gobierno federal quiere lavarle porque tiene un contubernio con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ahí están las detenciones, ahí está que en menos de 2 semanas ha habido enfrentamientos entre el ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, que mataron a un capitán de corbeta, director de seguridad pública en Tulum, contra este grupo criminal en específico, y aún así quieren crear una narrativa y que les creamos, porque aparte de cínicos son hipócritas, como no pueden ellos seguir lucrando con el dolor, entonces tienen que salir a atacar lo que es una evidencia. Un video dice más que 1000 narrativas, Manuel, y por eso entonces tienen que atacar a quienes sí fueron a hacer su trabajo periodístico, tratando de denostarlos al señalar, es que tú no eres un periodista porque no estudiaste periodismo. Pues sí, pero entonces vayámonos a la definición de la misma Organización de las Naciones Unidas, quienes se pueden considerar periodistas. Son aquellas personas que están en un medio de comunicación, que emiten una opinión, que hacen una investigación, que escriben una columna, y por eso se te puede considerar como periodista, no forzosamente porque tengas una licenciatura, contrario a lo mejor a lo que yo me dedico. Yo soy licenciado en Derecho. Yo para poder ejercer mi carrera sí necesito una cédula profesional que me avale como licenciado en Derecho. Un periodista no. Mira, a mí me llama poderosamente la atención y yo agradezco que la gente trate de informarse en realmente qué fue lo que sucedió. Sería un engaño si nosotros no reconocemos que existe en ciertos lugares de nuestro país un grave problema de inseguridad que está propiciado por el hecho de un choque entre las autoridades locales, municipales y estatales con el gobierno federal. Y lo hemos visto en los lugares en donde no quieren que la Guardia Nacional ingrese, donde el apoyo del Ejército y de la Armada de México ingresen y que pues nos causa un problema porque obviamente aquí los perjudicados es la sociedad civil. Cuando tú ves que la sociedad civil es la que está perjudicada por intereses de carácter político, pues te das cuenta que hay un problema. Y nadie ha dicho que no haya corresponsabilidad por parte de autoridades federales. Yo escribí una columna que fue muy criticada, pero que lo dije, pues ¿dónde está el comisario de la Guardia Nacional que tuvo que haber tenido conocimiento? ¿No? ¿Dónde está el delegado de la Fiscalía General de la República? El comandante de zona militar tuvo que haber tenido conocimiento. ¿Dónde está esa información? Pero eso no quita que los principales responsables son las autoridades municipales y estatales. Incluso ellos son los que la carpeta de investigación la tenían en control. Y todavía escuchas a abogados salir a decir, pero es que usted lo sabe. No, pues yo creo que eres un ignorante o jamás en tu vida has litigado en materia penal, porque no funciona de esa forma. Los que quieran justificar diciendo, tenían armas de grueso calibre. Ajá. Entonces, porque tenían armas de grueso calibre, pero cometieron delitos del fuero común, ya tiene que ser la federación quien se encargue de hacer una investigación. No funciona así, porque quien tiene conocimiento, aunque haya sido la Guardia Nacional, lo pone a disposición de la autoridad local. Y ellos tendrían que haber hecho una investigación en donde sale un desglose y le mandan a la Fiscalía General de la República el desglose donde le dicen, estas personas traían armas de uso exclusivo en violación a la ley federal de explosivos y armas de fuego del Ejército y de la Armada de México. Ni siquiera existieron esos desgloses, entonces, ¿dónde me vienen a decir que es su responsabilidad? Pero siempre tratar de engañar a la gente para seguir lucrando con el dolor, Manuel.
Ya creo que ya nos escuchamos bien. Sí, ya, perfecto. Mi pregunta final era, César, el día de hoy pidió que ya la Fiscalía General de la República traiga el caso, ya, lo más pronto posible, y hasta el día de hoy no ha pasado eso. Se está tardando la Fiscalía General. La presidenta Sheinbaum mencionó que hasta el día de hoy la Fiscalía del Estado tiene control sobre el asunto. ¿Qué opinas? Hay que recordar algo. La Fiscalía General de la República solicitó ciertos puntos y lo que hizo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco es decir, por instrucciones del gobernador del estado, con todo que el fiscal es independiente, se hace entrega de la Fiscalía General de la República. Sí, pero fue nada más en un dicho, porque oficialmente no han terminado de entregar toda la carpeta de investigación y lo más importante, hacer entrega del predio. El hacer entrega del predio lo que hace es pues, ir acompañado de todos los dictámenes periciales que se tienen que llevar a cabo, o que en teoría ya se llevaron a cabo. ¿Para qué? Pues para que entonces ya sea la Fiscalía General de la República quien tome control, en este caso, del predio, sea el encargado, ¿no?, de mantener este predio asegurado, que sea esta autoridad la responsable, y entonces sí, de acuerdo a la investigación que le manda la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco, ellos poder corroborar con sus propios dictámenes periciales, darle seguimiento a la investigación desde septiembre del 2024 hasta el día de hoy, incluso anexando el hecho de que ya tenemos a un personaje que fue detenido el día de antier, ¿no? Y que desde el día jueves, perdón, pero que hoy escuchamos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que este personaje explica cuáles eran las funciones que él tenía, cuáles las llevaba a cabo y cuál era el grado de participación y de funcionamiento que existía en ese rancho. Eso no es que desactive lo que sucedió ahí, pero sí cambia lo que ellos querían vender como una verdad, cuando la realidad es que no existió lo que ellos decían. Y muchos dicen, entonces no pasa nada, porque era un campo de entrenamiento y no de exterminio. Pues efectivamente es muy importante hacer el señalamiento, porque un campo de exterminio es con esa intención, llevar seres humanos para privarlos de la vida. Un campo de entrenamiento, y que esa es la parte que me parece importante para todos, por supuesto que es lamentable y tenemos que acabar con esto, pero nuevamente, ¿dónde está la autoridad local? ¿Dónde está la autoridad municipal? ¿Dónde está el gobierno del estado? ¿Dónde está el control que tiene este grupo criminal en todo el estado de Jalisco? Porque eso nadie lo puede negar, si le sigue doliendo a la gente. Entonces, la Fiscalía General de la República tiene que estar ultimando los detalles, porque recordemos que incluso yo lo dije públicamente, que en menos de 3 meses ellos van a tener todos los datos de investigación para poder llegar a las conclusiones. Si la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha entregado, pues tendríamos que preguntar por qué no ha terminado de hacer entrega de todos los datos de la carpeta de investigación para que los pueda recibir la Fiscalía General de la República. Y eso me parece que también tiene que ver ya con una cuestión de carácter político, mi querido Manuel, porque incluso la gente sigue confundiendo y muchos decían, es que la Fiscalía General de la República fue quien llevó a los reporteros, fue quien ya está encargada del predio. La realidad es que ni siquiera está en control todavía de la carpeta de investigación, ni de la investigación, ni del predio en donde se dieron los hechos. César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo estos minutos para la audiencia de los Reporteros MX. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Sí, Manuel, mira, en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPrim, estoy subiendo algunas intervenciones que tenemos en diferentes espacios, en mi cuenta de TikTok, que es César Gutiprim, y en mi cuenta de YouTube, y los invito a leer mis columnas todos los martes en La Silla Rota y los jueves en el Heraldo de México, en la revista El Mundo del Abogado, en donde estamos participando. Te mando un abrazo fuerte, mi querido Manuel, obviamente siempre invitándolos a los espacios libres, ¿no?, como el viento, como el tuyo, en donde participamos y pues, tratamos siempre de dar nuestra opinión y compartir con la gente que nos ve y nos escucha. Muchas gracias, César. También un fuerte abrazo y estamos en contacto. Otro de vuelta, Manuel, y saludos a todas las personas que nos ven.